yo no me sentía nunca en un lugar, no encontraba mi sitio. Fue más allá, no era solo una conexión de terapeuta-paciente. La muerte que nosotros aquí tenemos en la tierra, ¿no? o por así decirlo, que tenemos en la cabeza, no es para nada la muerte real. Lo que encontré en mí fue encontrarme, que a raíz de aceptar y rendirme, me empezó a ir todo bien. Cristina, ¿nos puedes explicar por qué viniste a consulta con Sara? Yo vine a consulta hace ya 5 años con un objetivo muy concreto que al final partió hacia otro muy distinto. Yo vine después de haber pasado por otros terapeutas previos con los que, bueno, al final se terminaba, pero a mí no, o ese clic que necesitaba hacer no te llenaba, no llegaba. Y vine aquí pues por una recomendación de una amiga, ya te digo, con un objetivo muy claro. Fue conocer a Sara, tratar totalmente distinto, ¿no? Porque Sara es otro tipo de terapia. No es tan... Bueno, es que esta parte más holística, al menos yo no había experimentado. Empecé otro camino distinto a los anteriores y a la vez fue como todas las piezas se colocaron en su sitio. Es decir, yo no me sentía nunca en un lugar, era como ya no solo acompañada, sino que no encontraba mi sitio, y a raíz de venir aquí, yo siempre digo que es casa, esto es casa, y una vez es un lugar seguro y a partir de ahí pues sale todo. ¿Sara te dio algunas herramientas para que tú llegaras a esta conclusión? Sara ponía deberes, pone deberes y eran unos deberes para hacer tú sola o acompañada, porque normalmente eran visuales, eran vídeos y bien. Y entonces con ella fue distinto, el conectar ya fue más allá, no era solo una conexión de terapeuta-paciente, ¿no? Era todo mucho más amoroso, mucho más respetado. Yo no tenía la sensación de que tenía que pagar, ¿no? Es así, tú pagas por recibir esta terapia, pero yo no me sentía mal, no me sentía con esa obligación de es que tengo que pagar y para que, ¿no? Esta carga de me cuesta un dinero y tal, no, era distinto todo. Todo era distinto con ella y entonces me empezó a ir todo bien. Por la energía, sí, la vibración. Todo esto era como ir más allá, era como también encarrilar hacia un tema, sobre todo con esto de la energía y del sentir de esta manera mucho más diferente a todo lo demás. ¿Y qué destacarías de la persona que vino la primera vez a después, cuando ya seguiste con la terapia? Lo que encontré en mí fue encontrarme. Fue encontrarme a mí, conocerme a mí. Yo ya llevaba un recorrido en el que yo creía que ya sabía mucho y me di cuenta de que no, de que aún necesitaba pues indagar más y buscar más e ir más a mí. En tu interior. A mí, sí. Es decir, un poco explorar un poco tu yo, ¿no? Tu yo interno. Sí. Y esto te ayudó. Y esto me ayudó y me cambió la vida, porque con el objetivo al que yo venía, ya te digo que fue totalmente lo opuesto. Regresé a una parte en la que yo quería borrar, ¿no? ¿En qué cosas te cambió la vida cuando has dicho? Bueno, yo venía separada y en un proceso de separación complicado con el padre de mi hijo, y a raíz de esto, a día de hoy y hace 5 años, estamos juntos. Cambió la situación. Cambió totalmente la situación, sí, sí. ¿Y qué más nos podrías explicar de la terapia o
del proceso que tú has llevado, ¿se lo aconsejarías a otra persona? Claro, yo de hecho a todo el mundo siempre los traigo hacia aquí, ¿no? Porque al ser distinto la manera, y creo que como somos todos tan diferentes y hay personas que somos mucho más sensibles, ¿no? que otros, ella siempre trata desde un punto tan respetuoso, tan... Bueno, creo que, y hablo por mí, pero creo que podría hablar por todos los que hayan pasado por aquí, que nunca se habrán sentido juzgados en nada de lo que hayan contado aquí dentro, ¿no? ¿Y tu situación, cómo tú te encontrabas cuando llegaste, pudo tener algo que ver la experiencia que tuviste cercana a la muerte? Entendí, porque yo sí que viví una experiencia cercana a la muerte hacía muchos años atrás, a la que nadie nunca le dio importancia. Y creo que de hecho esto con Sara salió en las primeras sesiones que hicimos y empecé a entender todo. Yo desde pequeña siempre había tratado un poco la energía porque mi madre es maestra de Reiki y entonces un poco había algo, pero siempre lo había descartado, ¿no? o rechazado. Y a raíz de llegar aquí volvió todo eso, a lo que yo había rechazado se volvió a aparecer y en este caso pues empecé a aceptar y entender todas estas cosas. ¿Y qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que...? Entendí que hay una energía y que yo siempre decía que sí, que creía en la energía, pero que es mucho más allá. O pensaba que era algo muy reducido, pero que en realidad lo que entendí es que todos somos energía, todos aportamos esta parte, esta vibración al mundo. ¿Quieres explicarnos un poco en qué consistió esa experiencia y cómo te marcó a ti? Sí, yo he sufrido durante muchos años epilepsia. Es una enfermedad del sistema nervioso, no tiene cura. Hay tratamientos, pero no hay una cura. Normalmente una persona con esto no se llega a controlar a través de medicación, pero nada más. En mi caso, sufrí un estatus epiléptico, que es una sucesión de crisis, y entonces el cerebro puede llegar a entrar en coma. Para evitar eso me inducieron a mí un coma y yo vi todo. Yo me vi fuera de mi cuerpo y me vi desde una perspectiva elevada y vi todo lo que había en la sala y fuera de esa sala. Y estaba bien. Es una experiencia que a mí me dio mucha paz. Estaba viéndome y viendo que mi estado era crítico, pero sentí paz. En algún momento me has comentado incluso que pensabas que estabas muerta, ¿no? Que estabas muerta. Sí. Yo, de hecho, eso cuando regresé, ¿no? Cuando regresé a mí, dije que me había muerto, porque entendí que no estaba allí, ¿no? Y por la situación y lo que explicaban, podía ser que yo no despertara de ese coma. Y cuando volviste a tu cuerpo, ¿cómo viviste luego los siguientes días? ¿Te causó algún, no sé, una diferente manera de ver la vida? Bueno, no, perdí un miedo. Yo tenía mucho miedo a morirme, porque con esta enfermedad podía pasarme, y perdí ese miedo. ¿Por qué lo perdí? Porque es una sensación de tanta paz que me quedé tranquila. Como inexplicable, ¿no? Sí, no se puede explicar. Sí, entonces claro, yo encima es una enfermedad que me la diagnosticaron adolescente. Me marcó mucho toda la vida. Y tenía también miedo, ya no solo por mí, tenía miedo por mi madre, ¿no? De que
perder a un hijo o una hija creo que es de lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y estaba siempre viviendo mi enfermedad desde ese punto. Y al tener esto, aunque nadie luego me pudo explicar qué, porque ya te digo que al menos todo el sector de la medicina de esto no lo hablan. Yo estuve más tranquila, así me tenía que morir, pues me moriría. Pero dices, esto lo hablaste con más gente porque, por ejemplo, cuando llegaste a consulta, con Sara sí que lo comentaste el primer día. Sí, con ella sí, porque sentí que sí. Que te entendía. Por eso que no sé muy bien explicar esta parte, ¿no? de cómo es de diferente Sara al resto de terapeutas. Porque eso es sentirlo, es muy fácil conectar. Como una conexión interior. Sí. Y tú ahora me has dicho que ves la muerte, ¿no?, desde otra perspectiva. Sí, no le tengo miedo. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo? Que no hay que tenerlo. Claro, yo, ¿cómo te quito ese miedo? Mi experiencia, y que ha coincidido también con otras personas, es que no acabas de morirte. O sea, no es la muerte que nosotros aquí tenemos en la tierra, ¿no? o por así decirlo, que tenemos en la cabeza, no es para nada la muerte real, ¿no? Es que es como que en realidad no morimos, cambiamos de plano, pero no morimos. ¿Tiene que ver algo también el hecho de tú trabajar tu interior y descubrir cosas, que ahora veas la vida de otra forma? Sí, totalmente. ¿Es necesario? Entonces, creo que es necesario, de hecho, creo que desde el colegio deberían enseñarnos esto. Es muy importante. Creo que a muchos miedos, en general a todo, disiparían. Porque la muerte es parte de la vida. Sí, claro, pero es que desde que nacemos ya, ¿no?, empezamos también a acercarnos a ello. Pero a tu pregunta de qué te diría, es eso, que claro, desde la paz que se vive, y a que a raíz de pues, pasar por aquí, esta parte no sé si es porque tú me comentas esto por algo más personal y le tienes un poco más de respeto, pero sobre todo cuando has tenido a alguien, ¿no?, que ha partido, y muy importante para ti, creo que verlo desde la parte esta que tenemos tan de morir y ya está, y se agotó, se acabó, sufrimos más. Entonces también el duelo ahora lo vivirás de otra manera, entendiendo la muerte de otra forma. ¿Cómo lo entiendes tú ahora, el duelo? Yo lo entiendo, bueno, ¿cómo decirlo? Es complicado, ¿verdad? Es complicado, porque... pero es como que, vale, no la ves, a esa persona no la ves físicamente, pero está. Y cuanto más conectados estamos con nosotros y más alineados, más podemos recibir esta parte de las personas que no están, ¿no? Entonces, este duelo se vive distinto porque es como que yo ya busco, por ejemplo, a pues, mi abuelo que no está, ¿no? Entonces ya estás abierta a los detalles y a las señales y lo percibes. Entonces este duelo es más fácil porque hay algo, alguna situación, alguna palabra, alguien, un olor, algo que te recuerda que está. Claro. Y entonces es estar abierta a recibir esa parte, esa señal. Y sé, bueno, al menos por lo que veo, que si tú no estás abierta a recibir esta señal, la señal pasa y no la ves. Por eso a lo mejor tan importante de que todas las personas también tendríamos que hacer un poco o hacer terapia, ¿no? Sí. Porque es conocerse. Y tú le aconsejarías
a las personas que A vinieron todo a ver el mundo. Sara? Sí, sí, sí. Yo aconsejo este tipo de terapia, más que una terapia más conductual o con un patrón, un guión más rígido, ¿no? Lo bueno de aquí es salir con menos peso. Yo a veces con otros terapeutas salía con la mochila igual. Y yo cuando salgo de aquí he dejado el saco. ¿Puede ser porque has abierto la consciencia? Sí, y conectar con esta energía, ¿no? Esta manera diferente de percibir y entenderlo. De enfocar la vida también. ¿Quieres comentarnos alguna otra cosa que hayas aprendido, aparte de lo de conocerse a uno mismo y ver la vida desde otro paradigma? He aprendido a rendirme y a no poner resistencia Ante las cosas. ante todo. Cuando quitas esta resistencia, todo fluye. Esta resistencia o bajas un poco la guardia. Y también lo que he aprendido mucho es que esta forma de ser o mi forma, mi esencia, es algo bueno. Porque muchas veces, claro, esta mochila que llevamos, nos decimos tantas cosas que nos las creemos y nos separan de nuestra parte más esencial de nosotras. Entonces esto es lo que más recomiendo, ¿no? El pasar por este proceso. Es decir, dejar a un lado el control, ¿no? Dejarse fluir por la vida. Sí, sí, sí. Yo es lo que más efectivo he visto, que a raíz de aceptar y rendirme, todo mejora. Es como cuando vienes a terapia, ¿no? Que es el ahora y ir fluyendo. Sí. No quedarte en el pensamiento. Sara siempre me decía, estás pensando, Claro. estás pensando, no estás pensando. Y era difícil de entender cuando yo que estaba pensando algo, que me estaba liando, ¿no? Pero es así, es verlo. Es más sencillo de lo que parece, pero es muy complicado de explicar. Pues Sí. muchas gracias por tu testimonio y todavía hay mucho recorrido, ¿no? Sí, Porque creo que esto no acaba aquí, es decir, que siempre podemos seguir conociéndonos Sí, y aprendiendo de nosotros mismos. Sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti.